Mis queridos aprendices, muy buenas tardes. Mi nombre es Nelson Chávez Forero, soy su instructor transversal del área Derecho Fundamental del Trabajo. Es un gusto estar con ustedes hoy conectado. Siempre me gusta iniciar con esta cámara encendida y procedo a apagarla para que haya una mejor conectividad. Bienvenidos a este encuentro sincrónico. Dentro del desarrollo, como tecnólogos en desarrollo multimedia y web, es muy importante establecer y tener conocimiento del área Derecho Fundamental del Trabajo para que en su futuro desempeño laboral ustedes tengan herramientas, ustedes tengan recursos para defender sus derechos. En este orden de ideas comparto la agenda del día de hoy. Siempre inicio con el saludo de indicaciones, una introducción al tema, lo que son lo que es la defensa de los derechos fundamentales, esa presentación del tema, esos derechos fundamentales, cómo se defienden, eh, nos permiten desarrollar una evidencia, un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Finalmente, abro un espacio para aclarar dudas e inquietudes. Como no hay ningún aprendiz conectado, entonces avanzo. Hacemos un recuento de lo que es el área Derecho Fundamental del Trabajo. Allí le marqué con unas estrellas los 4 resultados de aprendizaje que ustedes deben tener aprobados. Recuerden que está terminando el proceso y necesitan tener el 100% de sus resultados de aprendizaje aprobados para iniciar su etapa productiva. Entonces, para probar el primer resultado de aprendizaje, es decir, comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad, aquí reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales del trabajo. Para probar este resultado de aprendizaje es necesario aprobar el taller y aprobar el foro sobre características del trabajo en el contexto local. Hago un paréntesis. Para aprobar este foro es necesario realizar su video, es necesario realizar su aporte y darle un comentario al aporte de algunos de sus compañeros. Algunos se quedan cortos en esta parte. Viene el segundo resultado de aprendizaje. Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Para alcanzar este resultado de aprendizaje se requiere una evidencia, la infografía sobre la huelga. Muchos aún todavía deben esta evidencia también. Vamos con el tercer resultado de aprendizaje. Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y con los convenios internacionales, disculpe. Para aprobar este resultado de aprendizaje es necesario que ustedes aprueben 2 evidencias: el mapa mental sobre violación de derechos en el trabajo y el cuadro comparativo sobre el derecho de petición, la acción de tutela y lo que es la queja. Entonces, vamos a este punto con la posibilidad de tener 3 resultados de aprendizaje aprobados. Nos queda faltando uno, que es para la próxima semana, del 25 a 31, la última evidencia en nuestra área, que es la presentación. ¿Listo? Cada una de estas evidencias les aporta, les abre un panorama. No somos abogados, pero sí necesitamos entender algo de las normas, algo de las leyes y tener algo, por lo menos un principio, un conocimiento general para saber cómo defender nuestros derechos en el entorno laboral. Siempre me gusta
presentar unos videos antes de iniciar y hoy arranco con estos. Voy a presentar simplemente 3 videos. Con estos 3 videos para que cada uno de ustedes se haga un panorama, se haga una visión de, de cómo, de cómo se pone en práctica, cómo se defienden los derechos fundamentales del trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, voy a compartirles el primer video. Son videos cortos, pero con información muy específica que nos ayuda a todos a tener un contexto de los derechos fundamentales en el trabajo. Entonces va el primer video. Aunque creemos que el derecho de petición es cosa de abogados, en realidad es todo lo contrario, porque usamos la petición todos los días. Por ejemplo, cuando solicitamos información en el banco, cuando pedimos un medicamento en la EPS, o cuando presentamos una queja en la universidad, también cuando exigimos la garantía de un producto que compramos en el supermercado. El derecho de petición es un mecanismo de comunicación. Es el derecho de toda persona a preguntar o presentar solicitudes. Y a su vez, la obligación de algunas instituciones o personas de darte respuesta. Así que saber qué es y cómo usar el derecho de petición te puede hacer la vida mucho más fácil. Una petición la puede presentar cualquier persona, incluso extranjeros y menores de edad, y no se necesita saber de leyes o ser abogado. Las peticiones las podemos presentar en primer lugar a todas las entidades del Estado, ya que con nuestros impuestos financiamos las entidades públicas. Así que deben estar al servicio de las personas. También a entidades privadas con las que tenemos una relación comercial. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos o las tiendas donde compramos ropa y víveres, o a las empresas de envíos, entre muchas otras. Finalmente, puedes presentar tus peticiones a cualquier persona con la que tengas una relación de subordinación. Por ejemplo, a tu jefe o a tu profesor de la universidad. Puedes preguntar o solicitar cualquier cosa. Siempre puedes empezar preguntando a qué tienes derecho. La respuesta debe ser fácil de entender y resolver todas tus preguntas o solicitudes. El tiempo de respuesta es generalmente de máximo 15 días hábiles. Si no te contestan de forma clara, completa y oportuna, se considera la petición como no contestada. Puedes presentar una tutela para exigir una respuesta. No importa cuál sea el tema de tu solicitud, ya que la petición es un derecho fundamental, es el derecho a recibir una respuesta. Si tu petición va dirigida a una entidad del Estado, puedes presentar una queja ante la Procuraduría. Esta entidad sanciona a los funcionarios públicos que no dan respuesta a tus peticiones. Además, las empresas que ignoran tus solicitudes pueden ser multadas, así que las puedes denunciar ante organismos de control como las superintendencias. No responder una petición es muy grave. Aquí te damos algunos ejemplos de funcionarios y empresas que han sido sancionadas por no contestar derechos de petición. Muy bien, primer video, el derecho de petición. Todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer preguntas y a que se nos responda de forma oportuna.
La acción de tutela es la solicitud que le hacemos a un juez para que proteja nuestros derechos fundamentales. Recuerda, no necesitas un abogado para presentar tu tutela. Ya que es una petición informal, no hay requisitos para presentarla. Sin embargo, debes ser claro sobre qué derecho te están vulnerando. Además, no tienes que citar leyes o normas en tu solicitud. Toda persona puede presentar una acción de tutela, incluyendo extranjeros. Los menores de edad deben ser representados por un adulto. Básicamente, puedes presentar una tutela en 3 casos. Primero, en caso de emergencia. Por ejemplo, cuando tu salud o tu vida están en riesgo inminente. Segundo, cuando han vulnerado tu derecho a la petición. Tercero, cuando no haya otro mecanismo para proteger tus derechos. Puedes pedirle a la juez que ordene a cualquier persona o autoridad tomar las medidas necesarias para proteger tu derecho. Por ejemplo, la juez podrá ordenar a tu EPS que te hagan un procedimiento médico, aun si no tienes los recursos para cubrir los costos. Actualmente, el gobierno ha dispuesto una página web para la erradicación de tutelas. Aquí puedes ver el enlace. Primero, debes radicar la tutela en la plataforma de tutela en línea. Después, el juzgado se pondrá en contacto contigo vía email para comunicarte sobre cualquier progreso. Finalmente, habrá sentencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Si tienes más dudas, puedes ponerte en contacto con el consultorio jurídico de cualquier universidad. Te recomendamos ver nuestro video sobre asesoría legal gratuita para saber cómo funciona. Muy bien. Derecho de petición, acción de tutela. Son derechos de todos los ciudadanos para defender sus derechos fundamentales. Vamos con el último video. Hola, mi nombre es Sofía y hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante y es la acción de tutela. La tutela es un mecanismo para la protección inmediata de derechos fundamentales que nació con la Constitución de 1991. Se puede acudir a la tutela cuando no existen otros medios de defensa judicial y ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Para la procedencia de una tutela, se deben analizar los siguientes aspectos. 1. Si la persona que demanda la protección de sus derechos es efectivamente a quien se le estarían vulnerando los mismos. 2. Si la presunta vulneración de los derechos puede atribuirse a la entidad o persona demandada. No se desesperen, solo nos faltan 2 más. 3. Si la tutela se presentó en un término prudente y razonable después de ocurridos los hechos que vulneraron, supuestamente, los derechos del o los afectados. 4. Si el presunto afectado no dispone de otro medio de defensa judicial o existiendo éste, carece de eficacia para proteger sus derechos y se utiliza la tutela para evitar un perjuicio irremediable. Recuerden que cualquier persona puede presentar la tutela de manera directa o mediante su abogado. También lo puede hacer un tercero cuando al afectado le es imposible hacerlo por sí mismo. Si quieren más información sobre la acción de tutela, pueden buscar la sentencia T-230 de 2022 en la página web de la Corte Constitucional. No olviden consultar nuestro buscador de relatoría. Nos vemos pronto para seguir construyendo pedagogía constitucional. Bueno, qué interesante reconocer
esos mecanismos para defender nuestros derechos. Ahí tienen los enlaces, si quieren después visitarlo. Lo importante es hacer uso de los recursos. En la primera sesión que compartí, les hablé de lo satisfactorio que es estar en una sociedad de derecho, donde cada uno tiene derechos y tiene también sus deberes. Pero en ocasiones no tenemos las herramientas para hacer defender nuestros derechos. Estos mecanismos de la Constitución Política del 91 nos dotan de herramientas legales para ser oídos, porque como ciudadanos, en ocasiones solo somos oídos en las votaciones, pero no es porque el gobierno o las instancias no tengan oídos, sino porque nosotros mismos nos aislamos de los mecanismos legales. Entonces, sea cual sea el área ocupacional que elijamos, allí podemos ejercer nuestros derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales los ampara la Constitución Política de Colombia. Como les expliqué en la sesión anterior, también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Entonces, es importante pedir ayuda, no dejarnos atafagar, no dejarnos fatigar, sino pedir ayuda oportunamente. Entonces, hay mecanismos de consulta previa, acción popular, tutela, derecho de petición y el habeas corpus. Entonces, ese derecho de petición, recuerde que cada uno de nosotros, pues en ocasiones es sometido a ciertos abusos porque no conoce el derecho. Y les coloco un ejemplo. En Colombia está vigente el Código Nacional de Policía. Este Código Nacional de Policía es relativamente nuevo, ¿sí? Allí se hizo algo muy revolucionario, muy innovador para una nación como Colombia, donde las personas son peleonas y el Código de Policía multa a las personas que pelean. Cualquier pelea entre ciudadanos tiene una sanción por el Código de Policía. ¿Qué sucede? Después, cuando se va a vender un carro, después cuando se va a aspirar a un empleo público y no se ha solucionado este problema con el Código de Policía, allí está el lío. Muchas personas dicen, no, a mí no me interesa que me multen, a mí no va a pagar. Pero cuando va a vender una moto, comprar un carro, venderlo, una casa, un trabajo, ahí hay un cuello de botella. Dentro de las normativas está en el Código Nacional de Policía que cada ciudadano debe portar un documento de identificación válido, con foto. Entonces, ahí vienen los cambios y los avances. Existe la cédula digital legal, donde cada persona puede cargar su cédula en el celular, en el móvil, y es válido. En estas elecciones, yo fui a votar con mi celular, con mi cédula digital, y efectivamente me tuvieron que dejar la entrada en el punto de votación. Mi mesa de votación me aceptaron porque constitucionalmente es un mecanismo de identificación legal. ¿Qué sucede? Algunos policías de la vieja guardia están exigiendo la cédula en físico. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una norma de conocimiento cuando alguien me dice, me tiene que mostrar la cédula en físico. Yo tengo un derecho de petición. Muéstrenme el artículo o dígame qué ley me obliga a presentar ese documento en físico. Si voy un poquito adelante y yo conozco el artículo donde dice que en Colombia la cédula digital es un documento válido, entonces allí hay un lugar donde hacer uso de este derecho de petición. ¿Listo? Entonces, dentro de este bagaje de posibilidades, ahí en la imagen se ven montañas de hojas,
montañas de procesos, el derecho de petición tiene un límite, 15 días hábiles. Cuando alguien interpone un derecho de petición, tiene 15 días hábiles para que le den respuesta. Entonces, cuando se hacen los procesos de forma correcta, allí multas tienen que caerse, procesos en contra tienen que caerse, porque estamos sobre la ley, no por debajo de la ley. La tutela para exigir una respuesta. Lo normal es que el derecho de petición debe ser otorgado, debe tener una respuesta por parte de la institución. Si la institución es pública, les aseguro que esa respuesta va a ser en el tiempo exigido, en el tiempo establecido. Pero si es una institución particular o privada, puede jugar un poquitico y no cumplir con las fechas. El caso de EPS, algunas clínicas, algunas situaciones, algunas empresas. Entonces allí puedo usar la acción de tutela para exigir una respuesta a mi acción de cumplimiento. Entonces, cada uno de ustedes, a mi derecho de petición. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes tiene que entender que son mecanismos constitucionales disponibles para los ciudadanos. En un Estado de Derecho, una sociedad con deberes y derechos, cada uno de ustedes tiene que conocer esas herramientas. Esa acción de tutela parece lejana para muchos, pero es disponible para hacer valer los derechos del ciudadano. En especial, como les mostraba el video, en una emergencia, cuando un derecho de petición no fue contestado, y como un mecanismo subsidiario, cuando alguien verdaderamente me está ignorando o me está pisando un derecho fundamental. Tenga presente, es necesario identificar el derecho, no inventármelo, sino identificar lo que está en la Constitución, y con ese derecho identificado, entonces procedo a diligenciar mi acción de tutela. Recuerde que esa acción de tutela o ese derecho de petición puede ser en físico o puede ser virtual. Cualquiera de los dos canales es válido. Entonces ahí les muestro el canal para hacerlo virtual a través de la página procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutela en línea. Entonces, ¿es posible? Claro que sí. Son respuestas muy rápidas, 15 días hábiles. Aquí este gráfico, como un pescadito, como el esqueleto del pescado, nos dice la interconexión entre los derechos laborales. Escuche con atención. Patrones o jefes tienen que cumplir normas, tanto que tienen que ver con riesgos laborales, con ambientes seguros, con condiciones justas o decentes de trabajo, con un ambiente sano, libre de contaminación, con el impacto industrial, impacto agrícola, cambio climático. Bueno, hay un sinfín de elementos en nuestro entorno laboral. La mayoría de nosotros estamos tendiendo ya, llegando a lo virtual o lo remoto, trabajo en casa, igual. Tenemos derechos y tenemos deberes, cada uno de nosotros. Entonces, en el SENA nos interesamos muchísimo en la formación integral. Recuerden que cuando ustedes escuchen la palabra SENA, automáticamente van a asociarlo en una institución del Estado que cumple la función social del Estado de capacitar a los trabajadores. El SENA está enfocado en el trabajo. No es una universidad que está llena de teorías y de procesos, no. Estamos enfocados en el trabajo y queremos que ustedes sean sobresalientes en su trabajo y queremos que ustedes tengan un trabajo digno, un trabajo con condiciones adecuadas. Por eso, allí estamos desplegando lo que ha sido la temática que desarrolla nuestra área. Una introducción. La mayoría de nosotros estábamos muy perdidos
muy desubicados en cuanto a deberes y en cuanto a derechos. Lo que es el trabajo, lo que es la dignidad humana, lo que es la ciudadanía laboral y esos mecanismos de materialización de los derechos fundamentales. Ese es el tema de hoy. Como ciudadanos laborales, ustedes tienen que entender que ustedes tienen unos escenarios que son suyos, ¿sí? Tienen escenarios para hacer uso, en el caso de las cajas de compensación. Las cajas de compensación familiar son para los trabajadores, los que construyen sociedad, los que aportan. Ellos tienen derecho a diversión, tienen derecho a salud, tienen derecho a reconocimiento, tienen derecho a muchas prestaciones sociales del Estado a través de las cajas de compensación. Ellas funcionan con un capital mixto del Estado y capital privado, pero la esencia es brindarle a los trabajadores dignidad humana. Ustedes tienen que ser escuchados en las instancias legales, como en la Procuraduría. Ustedes tienen que ser escuchados en cualquier comisaría de familia. Ustedes pueden ser escuchados en cualquier CAI. Ustedes pueden ser escuchados. ¿Por qué? Porque una acción de tutela se puede colocar en cualquier lugar donde hay empleados públicos que atienden ciudadanos. Entonces, con esto en mente, ustedes y yo somos personas que podemos hacer uso de los mecanismos, podemos materializar muchas ideas, pocas respuestas. Estamos en el tiempo de la comunicación, de las redes, de las denuncias, pero no hablar por hablar, haciendo uso de los canales de comunicación, de las normas y haciendo uso de los procedimientos adecuados. Entonces, para materializar esos derechos fundamentales, acción de tutela, derecho de petición, una acción de cumplimiento, acciones populares y de grupo, son mecanismos legales. Todo trabajador tiene derecho a alzar su voz, a ser escuchado. Entonces, esos derechos fundamentales no son ideas de personas buena gente, son derechos que se ha ganado el ciudadano a través de la Constitución política. Entonces, vuelvo. El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia dice que el trabajo digno y justo es un derecho de todos los ciudadanos. Y el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia dice que cada ciudadano tiene derecho a igualdad y a no ser discriminado. ¿Discriminado por qué? Por sexo, por ideología, por sitio donde vive, donde reside. Estos dos artículos son el sustento para que muchos de ustedes sueñen con mejorar sus condiciones. Esta semana fue muy escuchado lo que Shakira vino aquí a Colombia en su jet privado, fue allí al Chocó y dijo algo muy tremendo. Dijo: yo deseo que todos los niños vayan a estudiar, ¿sí? Porque un ciudadano que estudia, colegio, universidad, es un ciudadano que puede soñar. Dijo algo tan bonito, Shakira. Cada uno de ustedes tiene que entender, los derechos no son un adorno, son los mecanismos para que cada persona verdaderamente tenga igualdad y no sea discriminada. Entonces, trabajo digno, ¿sí? Para construir bienestar individual y social. Igualdad, la base de una sociedad justa. La no discriminación garantiza dignidad y respeto en el trabajo. Entonces, bien sea un derecho de petición, o bien sea una acción de tutela, o bien sea una queja, el mecanismo que usted requiera para dignificarse como persona
y para evitar cualquier forma de discriminación. Hace unos años, aquí en el SENA, me asignaron un grupo muy interesante. Fue como la oportunidad. Como biólogo, soy biólogo, amo la vida en todas sus formas, pero hice una maestría en gobierno y servicio público. Por eso tengo herramientas para estar aquí con ustedes hoy. Entonces, me tocó atender un grupo de atención en salud. Todos funcionarios de EPS, todos funcionarios de bancos. Y entonces ellos, con mucho entusiasmo, se encontraron con el instructor que les decía, mire, cualquier persona que llegue a la ventanilla es un ciudadano que no puede ser discriminado, que merece la dignidad de ser un ser humano, ser un ciudadano. Muchos en ventanilla discriminan personas por su forma de vestir, por su forma de hablar, pero todos los que vamos a servir tenemos que respetar a los seres humanos. Dignidad humana, protección especial, inclusión y equidad, desarrollo social y respeto a los derechos. Esto es lo que tenemos que desarrollar todos. Esto no es un juego, es una necesidad. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo es una herramienta también para regular las relaciones entre empleadores y trabajadores. Entonces, aquí les estamos dotando de las herramientas para defender sus derechos. Pero como muchos de ustedes son emprendedores, entonces van a emprender con la visión de respetar la dignidad humana. Sus colaboradores deben tener un trato digno. Sus colaboradores tienen que ser respetados porque lo merecen. Entonces, derecho laboral en Colombia. Todo trabajador tiene un gran amparo. La Constitución Política y el Código Sustantivo del Trabajo. Todos. Todos debemos entender cuál es el derecho al trabajo. Artículo 25 de la Constitución Política. Trabajo digno, protección estatal e igualdad laboral. Claro que sí. Artículo 25. Luego, tenemos que entender que hay unos derechos colectivos. Artículo 39, artículo 55 y artículo 56 de la Constitución Política. Los sindicatos son legales, establecidos por las leyes nacionales e internacionales. La negociación colectiva, un mecanismo legal para defender derechos colectivos. Y la huelga es algo legal, siempre y cuando, como hicieron la explicación en su infografía sobre la huelga no es un arrebato de salir a las calles, no. Es un proceso donde se agotaron instancias para defender esos derechos colectivos y si no se dio una respuesta, entonces se realiza la huelga. Recuerden que está regulada. Servicios de salud no pueden realizarlo, ¿sí? Porque en una huelga no puede quedar un paciente con una enfermedad de urgencia sin atenderse. Tercero, seguridad social. La Constitución Política de Colombia habla del derecho al trabajo, los derechos colectivos y la seguridad social. Aquí el artículo 48 habla de la salud, de la pensión y de los riesgos laborales. Todo trabajador tiene derecho a estos tres amparos de seguridad social. Considero que por mucho tiempo los riesgos laborales fueron muy menospreciados, pero son tan importantes para que un pensionado llegue allá siendo ya mayor con calidad de vida, que llegue sano, que llegue vital. Los riesgos laborales son claves para que el sistema no pierda tanto por accidentes e incidentes leves. Entonces, este esquema, derecho al trabajo, derechos colectivos y derecho a la seguridad social, tiene que estar en su mente. Todo trabajador tiene sus derechos y estos mecanismos, si usted puede tomar una foto, una captura de pantalla a esta diapositiva, los mecanismos tanto de derecho de petición como acción de tutela
se sustentan en estos artículos. Entonces, tomen nota de ese artículo 25, de ese artículo 39, 55, 56, 48, 49, porque son los que le van a dar peso a su derecho de petición o a su acción de tutela. ¿Listo? Aquí estamos. Entonces, les repito, un derecho de petición permite a los ciudadanos solicitar información, porque la ignorancia es la que nos afecta, ¿sí? Porque si no tengo la información, pues no sé qué queja o no sé exigir algo que tengo derecho, ¿sí? ¿A quiénes se le dirige el derecho de petición? A las autoridades que tienen la obligación de responder en unos plazos específicos. ¿Listo? Plazos. Entonces, derecho de petición, 15 días hábiles. ¿Listo? Entonces, las quejas, 10 días hábiles. ¿Listo? Algunas solicitudes de información legalmente pueden tardar 30 días, pero lo normal son 15 días. La acción de tutela es un mecanismo jurídico. Aquí ya puede ir a la cárcel la persona, puede tener una multa. ¿Listo? Que proporciona protección inmediata a los derechos fundamentales, los que les mostré unas diapositivas atrás. ¿Listo? Que vulneran o ponen en riesgo a una persona, su vida, su dignidad. ¿Listo? Esa acción de cumplimiento busca asegurar la ejecución de normas y actos administrativos. Y esas acciones grupales protegen derechos e intereses colectivos. Tanto el individuo como los colectivos tienen derecho en nuestro país y tienen su cobijo. Y el habeas data que les mostré en la diapositiva iniciando, recuerden que nuestros datos son valiosos. Nuestros datos tienen que ser respetados, aún el derecho a la intimidad. Entonces, permite que las personas ejerzan control sobre su información, ¿sí? Para que haya transparencia en el tratamiento de los datos. Es algo muy interesante. Entonces, llegamos a la explicación de la evidencia. La evidencia, como pueden ver en el cronograma, abrió el 18 de agosto y cierra el 24 de agosto. Esto se llama cronograma. Si usted por algún motivo de fuerza mayor, tal vez si ha sido afectado por el terremoto o por los incendios, usted puede escribirme, profe, necesito un poquito más de tiempo porque estamos en este padecimiento, estamos en esta situación. Con mucho gusto, yo le doy un poquito más de plazo, con mucho gusto. Entonces, recuerde que para desarrollar cualquier evidencia, usted tiene un anexo y tiene un instrumento de evaluación. Por eso el instructor nunca va a calificarle de forma arbitraria, sino haciendo uso de esas dos herramientas. Entonces, según la guía de aprendizaje, ¿qué tiene que usted desarrollar? Un cuadro comparativo con la información suministrada en el componente formativo. ¿Listo? Ahí están los videos. Elabore un cuadro comparativo en el que enuncie las características del derecho de petición, de la acción de tutela y de la queja. ¿Listo? Y cómo se aplica y cómo se presenta. ¿Listo? Ahí está el material de formación para que haga uso de él. ¿Qué producto va a entregar? Específicamente un cuadro, una imagen. ¿Listo? Formato JPG o en PDF. Máximo 2 páginas. Lo correcto, 1 página. Que se pueda leer, que tenga información útil, porque esta información es para ustedes, para tenerla a la mano y poderla usar cuando se requiera. ¿Listo? Allí, en el anexo, se les explica cómo se debe desarrollar un cuadro comparativo, que se coloca en las columnas y que se coloca en las filas. ¿Listo? Como lo dice su nombre, un parámetro se compara, un parámetro se profundiza y se compara. Entonces, ahí está.
Pasos para elaborar el cuadro comparativo. Organice las ideas, establece e identifica los elementos a comparar, determine los parámetros más importantes a comparar, construya el cuadro con la herramienta que usted desee, que usted pueda. ¿Listo? Recomendaciones. Seleccione bien los criterios, identifique bien las ideas, el contenido debe ser claro, preciso y bien estructurado, el cuadro se debe leer fácilmente, no llenar un poco, no de letras chiquititicas, no. Un resumen breve, pero que sea una herramienta para ustedes. Yo les recuerdo, yo lo voy a leer, voy a aplicar el instrumento de evaluación, voy a calificarle según este criterio, dice, elabora documentos relacionados con las obligaciones económicas, sociales y bienestar, ¿sí? De acuerdo a la normativa, propone estrategias de solución a conflictos y negociación. Ese es mi criterio de evaluación, ¿listo? ¿Qué voy a evaluar? 10%. Enuncia las características del derecho de petición. Enuncia las características de la acción de tutela. Especifica la aplicación del derecho de petición. Especifica la aplicación de la acción de tutela. Ejemplifica la forma de presentación de un derecho de petición y ejemplifica la forma de cómo se presenta una acción de tutela. Allí tiene el 100% de su nota. Estaré atento para calificarle y colocarle ese 100%. Ese es el mayor gusto. ¿Listo? Entonces, hay un poquito de humor. Los derechos del trabajador, una paginita ahí pobre. Los derechos del empresario, 3 libros llenos. Abro el espacio para aclarar dudas e inquietudes. Voy a verificar si hay algún aprendiz conectado en este momento. Efectivamente, no hay ningún aprendiz conectado. Entonces, muchas gracias por su participación en nuestro encuentro sincrónico de hoy y estaré atento a sus aportes. Recuerden que son 4 resultados de aprendizaje. El primero se aprueba con 2 evidencias, el segundo con una evidencia, el tercero con 2 evidencias y el cuarto con una evidencia. Entonces, completen su participación y estoy atento en el foro de dudas e inquietudes para ayudarles en lo que sea a mi alcance. Muchas gracias. Estaré atento.
Tener un derecho y no poderlo hacer efectivo es lo mismo que no tenerlo. Y bajo esa orientación, el constituyente de 1991 creó un catálogo de derechos y las herramientas judiciales para su protección. Debemos recordar que en la Constitución de 1886 no existían esas herramientas y por lo tanto la efectividad de los derechos dependía de la regulación legal que al respecto ocurriera. Es el caso del derecho de petición, que fue regulado muchos años después. La acción de tutela es, en términos generales y de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, que en términos prácticos se materializa en esas órdenes perentorias que imparten los jueces a cualquier autoridad pública o a algunos particulares con el fin de que actúen o se abstengan de actuar de determinada forma cuando quiera que un derecho fundamental necesita ser protegido, bien porque ha sido vulnerado o porque está siendo amenazado. Por supuesto, esto supone una gran responsabilidad a la hora de determinar si la acción de tutela es el mecanismo procedente para la protección de esos derechos o si el interesado está obligado a acudir a los mecanismos ordinarios que son mucho más exigentes en cuanto a procedimiento y términos. Los 9 magistrados que integramos la Corte Constitucional también somos jueces de amparo. Las tutelas no se presentan directamente ante la Corte Constitucional porque nosotros, a diferencia de los jueces de instancia, no decidimos sobre el amparo, sino que somos jueces que revisamos las decisiones de tutela. Nosotros, como garantes de la Constitución y como intérpretes del significado de la Constitución, estamos llamados a definir cuáles son esas normas que protegen los derechos fundamentales y cuáles son los mecanismos jurídicos para su protección. Por lo tanto, la Corte Constitucional revisa y decide únicamente sobre algunos muy pocos casos en los que necesitamos pronunciarnos para dar alcance a los derechos fundamentales. Por supuesto, esa selección se hace una vez se revisan las miles de tutelas que llegan a la Corte Constitucional anualmente.